Allinchamusus kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu no walej llakasan kankuna yachankichis ña que España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas sutii Magui kunan aparimsaykichis kay takiy runas Valeno nisqata imarayku masqarispa YouTubepi tarini kay takiy runata chayraykus aparimsaykichis qankuna riqsinaykichispa mana riqsinkichis chay Chantapis uqyachayta rini paykunaqpata masqarispa biografian kay rapi.reiki.com nisqapi chayta astawan ñawpaqman ñawripusaykichis kunan parlarisaq Castilla Callupis runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Veleno. Como siempre, buscando en YouTube yo voy encontrando grupos folclóricos. Es importante apoyar a todos los grupos folclóricos sin excepción. Es por eso que voy buscando y voy encontrando. Hoy les traigo al grupo Veleno y voy a leerles un poquito de un artículo como una biografía que encontré en la página boreiki.com. Y empecemos. Vamos a ver qué es lo que nos enteramos del grupo Valeno. Bueno, voy a leerles la biografía. Dice, Valeno 1990, grupo boliviano de música folclórica. Este artículo es del 3 del 2020. Bolivia informa, Valeno es un grupo musical de La Paz, Bolivia. Fue fundada en 1990, su género es la música folclórica y andina. Nace al mundo el 27 de octubre del año 90, plasmando su primer trabajo discográfico titulado Amor de Amantes, patrocinado por SABBA Producciones, con los siguientes éxitos. Como un colegial, amándonos, cadena de amor, farolera, fortalecidos por el amor a la música llega Valeno folclore al mejor estilo, lanzando su segundo material discográfico denominado el Papirri, con temas como ser el Papirri, Tonada Tinku, El Galán, Huaño, Promesa de Amor, Peruano, Tu Amor Fue, Cumbia Folk, y así sucesivamente. Ahí vamos viendo integrantes: Pastor Camarra, director, compositor, primera voz; Mabel Marzana, charango y voz; Delmer Rodríguez, primer vientos; Omar Marzana, bajo y animación; Henry Vidal, batería; Dieter Mamani, guitarra; Nancy Encinas, figura. Bueno, así nos hemos enterado algo del grupo Valeno. Ahora vamos a ir al vídeo. El grupo Valeno nos va a cantar Mamá Coca, que en castellano sería Madre Coca. Eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre, lo que yo sienta, lo que entienda, les voy a transmitir. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Caja comentarios no gaña ahorita calcamillas jaikichista kunan jawarina. Mamacoca, Valeno. Mamacoca, madre de nuestra dignidad. Mamacoca, dueña de nuestra identidad. Valeno. Mi amorcito, verde cogollito, tú eres mi amorcito, verde cogollito, has entrado en mí para hacerme feliz, has entrado en mí
para hacerme feliz. Mamá coca, come la que si tú, comer lajecito cuando dice de hojas verdes, mamá coca, madre coca de hojas verdes, ¿no? de nuestra dignidad. Mamá coca, come la que si tú, dueña de nuestra identidad. Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria. Nunca me faltes, amahuañuichu, comer ñahuisi. Nunca me faltas, nunca mueras, amahuañuichu es no mueras. Bueno, ¿qué puedo decir hasta ahí de la canción? Para empezar, a Grupo Baleno es la primera vez que escucho y como siempre los artistas que tocan folclore pues tocan de maravilla los instrumentos. Cada uno tiene su manera de tocar cada instrumento. ¿Por qué les comento esto? Cada artista, hay muchos artistas que ya son maestros en el charango, en la guitarra, en la zampoña, o sea, en los vientos, como en la percusión. En este caso, yo ya saben ustedes que yo no soy ni coach vocal, ni coach instrumental, nada de... Yo lo que hago es sentir la canción y decir lo que pienso de la canción. Eso es lo que voy a decir. Pero me gusta la canción, me gusta la música, más que todo porque está cantando a la madre Coca, que en este caso pues es el segundo grupo que escucho cantar a Coca, que primero he escuchado a Calamarca, luego pues a Beleno. No sé si otro grupo hay, no lo sé, pero es lo que sé y es lo que les estoy transmitiendo. Ahora, con respecto a la canción, como canta el cantante y transmite mucho, él dice, ¿no? Cogollito, la coca. Pues la coca desde que es cogollito hasta que se hace con hojas grandes, pues ¿quién se encarga de eso? Pues nuestros hermanos de los yungas. Sabemos que en los yungas hay siembras, como en toda la cordillera de los Andes, en los pueblos usan la coca y lo siembran. También decir, ¿por qué dicen hoja milenaria? Porque el imperio Tiahuanaco, después el imperio incaico lo han usado pues para leer la coca como ofrendas, como sustento, lo han sabido cultivar y hasta ahora existe por eso la coca. Cuando dice, cuando tú entras dentro de mí me haces feliz, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Da vida y hace feliz. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hermanos que trabajan en el campo, tanto en la mina, hacen jornadas largas de trabajo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y entre ese trayecto solamente tienen una comida. Y en los descansos, ¿qué hacen? Pichear la coca, como está picheando ahora mismo aquí el señor del video, que pichea la coca, así cuando caminan, cuando hacen trayectos largos de caminatas, de pichean la coca acompañadas de otros de cigarro y de lejía. Eso les da energía, les quita el hambre y siguen trabajando. Es por eso que la vida de un minero es muy sacrificado. Si no fuese por la coca, pues muchos de los mineros yo creo que no llegarían ni a los 45 años. Por eso es la jubilación muy temprana de los mineros, porque su vida es muy dura. De los hermanos del campo también, pero eso no se valora, pero ahí está. ¿Qué más? La hoja, como ustedes han visto también hacer mate, pues se usa como remedios, como para el dolor de estómago, para la altura y para muchas otras cosas más. Gracias a quienes tenemos la coca, a los hermanos afrobolivianos en Bolivia que se dedican a la siembra, ¿no? O al plantar la coca, gracias a ellos y a otros hermanos más que radican en los yungas. Y en otros países, pues sucesivamente, tanto en Perú y en otros países de la cordillera de los Andes que también plantan esta hoja milenaria que es una, ¿cómo les pues? Es parte de nosotros, parte de nuestro matrimonio, es parte de lo que es Bolivia, ¿no?
Y aparte de eso, ahí han visto dos personajes muy importantes, que puede ser uno representando al Tiahuanaco y otro representando al Imperio Incaico, porque son una mujer y hombre, pero si ven los cetros es muy diferente. Puede que me esté equivocando, pero es lo que yo les estoy transmitiendo según lo que estoy viendo. Eso por el momento. Qankuna llaqtamas qhawarinkichis imaynatachus takirimunku kay baleno nisqa imarayku nuqa recién riqsirisani manana riqsischu kani kay takiy runasta. Primer takiy runas uyarini hina takiy kay mama kukaman Calamarca. Kunan kay grupo iskay. Chantapis niman kay grupo imaynatachus takin tokan ñawpaqtaña niykichisman noqa chayta sumaqta qhawanichu ni takisqanta imarayku mana noqa yachachiq vocal kanichu ni yachachiq instrumental kanichu noqa imaynatachus uyarikuni imaynatachus sunquyman chamuwan imaynatachus t'ukurini chayta nimusaykichis. Kunan nimusaykichis paykuna noqapaq sumaq takinku, sumaq tokanku, sentimientowan takirimunku imarayku kay kokaqa unayña kay Imperio Tiahuanacu kasaqtin chaypiña riqsikurqa. Chaymanta Imperio Incaicu kallantaq chaypi riqsillankutaq kay koka. Chayraykus milenaria kay koka. Unay watasniyuq masqa watasniyuqchu mayachanchichu unay chaylla niykichisman chaymanta nispaqa kay payni ukhuyman yaykunki kusichiwanki imani munan chaywan kay kawsaypi mineros pichus llank'anku quyaminaspi pichus campupi llank'anku chaykuna q'awchiytawan pischanku akullikunku niku akullikunku q'ullunawan lihiawan akullinku imarayku paykuna llank'anku kay 6 de la mañana hasta 6, 7 de la mañana hasta 6, 7, 8 de la noche llank'arinku imarayku quyamina ancha karupi rinanku tiyanku timunankupaq mana tiempo kanchu qhipakunku quyaminapi chaypi mikhuna uqllapakunku maskatachu entonces paykuna sayk'uytawan samarikunku tiyakunku pichyakunku chaypi kukata pichyakuspa chaymanta qhichukun yarqayninpis chayman hina kallpayakun chayman hina kallpawan astawan llank'anku chayraykus chay chika día enterota p'unchay enteroni iman chaypi llank'arinku mina quyaminapi nisuman quya nikun castellanopitaq mina nikun chayraykus nin sunquypi ukhuyman yaykuytawan kusichiwanki imaynatachus campupi kikillantataq hina pichyakunku pichus wakinkuna purinku kay hina runa pichyakullankutaq chayraykus chantapis milenaria kaqtin imaraykuchus kay koka mates ruwaytawan hampikunku wiksankuta umankuta tukuy ima waq heridaspaqpis kusallataq chay khuchukunku urmanku chakinkuta rasp'ikunku chaypi hampillankutaq chay kokawan hina chayraykus koka milenaria nin chayraykus takirinku paykuna sumaqta chayman hina no t'ukusqay nimusaykichis qankuna imatachus yachankichis kay kokaman nimunkichisman kusachakawan kunan uyarinallapuña. Siempre encarcelada por imperios yanquis, hoy puedes florecer viviendo en libertad. Hoy puedes florecer viviendo en libertad. Mamá Coca, come la Jesitu, madre de nuestra dignidad. Mamá Coca, come la Jesitu, dueña de nuestra identidad. Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria. Nunca me faltes, amahuañuichu, comer ñahuisita. Where is that bastard? You see him? I don't know, I think we lost him. He has to be close though. Did you turn here? We gotta find this guy. Of course, him and all the cocaine. We gotta get that cocaine. Yeah, that's right. Check it out of Bolivia. We gotta hit this country. Oh my gosh. We've got to find him. Oh, we gotta be careful. On our own. You can set an ambush.
Tú inspiras la lucha para la integración. Tú inspiras la lucha para la integración. Símbolo eres tú de la liberación. Símbolo eres tú de la liberación. Mamá Coca, come la que si tú, madre de nuestra dignidad. Mamá. Valeno, Mama Coca, autor, Pastor Cámara Evo Morales, dirección Marcelo Medrano. Oh, bueno, Evo Morales, no sé si es el presidente, el expresidente, no lo sé, puede ser, no lo sé, pero ahí pone Evo Morales. Ahora sí, seguimos. Coca, come la que si tú, dueña de nuestra identidad. Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria. Nunca me faltes, amahuañuichu, comer ñahuisita. Así, así, Valeno. Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria. Nunca me faltes, amahuañuichu, comer ñahuisita. Ve, Salai, porque eso era zapateadito y muy movidito la canción. Bueno, cuando se acaba ha sido muy triste, ¿no? Porque antiguamente eso es lo que hacían a todas las personas que consumían coca, pues pensaban que eran unos drogadictos. Al fin y al cabo, no, la coca milenaria no es que sea droga. Cuando ya se hace la mezcla con químicos es cuando se transforma, ¿no? Es evidente que hoy en día pues siguen tras de erradicar la planta, la coca milenaria, y pues no creo que se erradique porque muchos de nuestros paisanos, nuestros hermanos bolivianos viven y es su sustento de ellos. No hay una cosa, ¿cómo se puede decir? No hay una cosa natural que sea malo. Lo malo es cuando ya lo hacen con segundas intenciones, como en este caso, ¿no? En el vídeo mismo, los extranjeros que piensan que la coca ya al pobre por una bolsita de coca, que es lo que se manejan para pistear ahí, ¿no? Pero es muy duro. Quizás lo que yo diga sea muy loco, pero se los voy a decir. ¿Por qué no legalizar la coca? La cocaína, o como lo llamen. Porque aún así están tras de los que hacen, gastan mucho dinero, luego cuando incautan nadie sabe ni dónde va eso. Hay muchas preguntas que yo tengo, pero si legalizaran, pues se supiera quién vende, cobrarían impuestos, pues la gente que consume también pues ya consumiría pues como es normal, como antes era el alcohol y el tabaco prohibido, ahora pues antes el alcohol tomaban a escondidas, el whisky, todas esas bebidas se tomaba a escondidas, y cuando han legalizado pues han abierto bares y todo eso, todo legal, ya la gente misma pues se modera porque es todo legal, pero cuando es ilegal hay muchas cosas, matanzas y tantas cosas que se evitaría, y el gobierno dejaría de invertir en soldados que van tras el narcotráfico, evitaría muchas muertes, tantas cosas que se puede evitar si se puede legalizar. Quizás es mi idea muy loca, pero es lo que yo digo. Es un pensamiento que les digo, les expreso, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, pero es lo que les digo. Gankuna llaqtama suyarisawankichis kay imaynatachu qawanchis kay ultimupi chay llaqtamasinchikmi suman imaytachu policía hap'in huk bolsa cocarayku ñawpaqta hina kaq kunankama kanku paykuna kay laqhe cocastaqa qhichimunanku wanchimunanku ni suman imarayku paykuna yachanku, paykuna piensanku kay cocaína kay Boliviapi ruakun askata,
Mana zuna zuanchu chayta pichus quimicawan chaywan ruaymunan saqra runa, payllapi t'ukun chantapis ichapis noqa nini legalizankuman chayri ari ruankuman impuestos cobrakunman yachankuman pichus chayta ruanku pichus chay rantikunanpaq runas kanman huk tienda hina chayman rinankupaq mana rinankuchu tukuypis imaynachus kay alcoholpi ñawpa mana dejaq mana legalchu kaq niyman mana legal kaspari pakayman tomaq kanku hasta legalizanku chaymanta manaña chayraykus hina legal kaqtinqa astawan cosachakanman manaña wañunkumanchu runas ni gobierno gastanmanchu ashka qullqista ni wañuna ni runas wañusqa kanmanchu chantapis nini manaña pakankumanchu kay drogata imarayku policías hap'iktinkunaqa nipi yachanchu maymanchus ripusqan chay drogas ashka kay umaypi tapuykunas karisan pero chaylla nirisaykichis imaraykuchus manaña umaykichis t'ukuchiy munaykichischu ichapis nisankichis kay loqueasan kay warmi ninkichisman ichapis chay imaynatachus t'ukusqay chay nimusaykichis kay kamalla kachun llaqta masis qankuna ima takiytachus mañarimuy munankichis mañamuychis noqa apamusaq kay takiy runaspa chayman hina qhawarinanchisman chayman hina yanapanapaq kay takiy runasta noqa kay Balenog canal oficial ninman link saqisqa qankuna rinaykichis suscribirkamnaykichis dar like compartir munaykichis chaskita hina apachinaykichis tukuy ladoman chayman hina yanapasun gente espero que mi pensamiento, mi idea loca, mi manera de pensar no les alarme, pero como siempre, ustedes piénsenlo y a ver qué opinan. Pero como siempre les voy a dejar el link oficial de Baleno para que ustedes vayan, se suscriben, comenten, compartan y así sucesivamente, ya saben, seguir apoyando a los artistas y ustedes piden sus canciones favoritas de sus artistas favoritos para seguir compartiendo. Bueno, hasta aquí, hasta otro video, gente.